Buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Bien? Bueno, reciban saludo desde Casa de Oración Nueva York. Pues ustedes son muy amados, ¿verdad? Los hermanos allá siempre nos dicen saluda a los hermanos allá en Guadalajara. Así que, ¿qué les parece si vamos derechito a la palabra de Dios? ¿Cuántos trajeron Biblia? Bueno, 8 nada más. ¿Cuántos trajeron Biblia? Bueno, no te compliques, es el tema que voy a estar compartiendo en esta noche. Mateo 11, versículo 29 es el texto que voy a estar utilizando de introducción. Mateo 11, 29. Aquí Jesús les está hablando a aquellos que están cansados espiritualmente, cansados de su alma, no tanto del trabajo físico, de la labor diaria, de lo que es el trabajo secular. Está hablando aquí de ese cansancio del estrés, el cansancio de la depresión, el cansancio de la frustración, el cansancio de las angustias de la vida. Y en Mateo 11, 29 Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Jesús, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Estamos viviendo en tiempos donde el estrés y el afán de vida es la gasolina de nuestras motivaciones. Cada día sabemos más y vivimos menos. Escuché una frase que me llamó mucho la atención, creo que fue una frase muy sabia. En toda esa semana que hemos estado aquí entre pastores la he estado repitiendo mucho, a ver si usted la entiende. La frase dice así: conocemos un poco de todo, pero no conocemos todo de un poco. Conocemos un poco de todo, no conocemos todo de un poco. La idea de esta frase es que hoy, con el sistema de la tecnología, los avances tecnológicos que hoy tenemos, ¿verdad?, del alcance de adquirir información y todo eso, es tan fácil conocer tantas cosas en un minuto, en un segundo, ¿verdad?, en un momento. Y pensamos que por ver un video, ¿verdad?, de 5 minutos, escuchamos algo nuevo que nunca hemos a lo mejor oído anteriormente, y ya pensamos que somos expertos en eso, y se arma una discusión entre familiares y amigos, porque si alguien menciona ese tema de lo que aprendimos en 5 minutos, ya pensamos que podemos debatir. Entonces, todos conocemos un poquito de todo, ¿sí entienden eso? Conocemos un poquito de medicina, un poquito de cocina, un poquito de mecánica, pero lamentablemente no conocemos un poco o todo de un poco, es decir, de lo que sí debemos conocer, que es la vida cristiana. En este caso, como nosotros somos cristianos, debemos de conocer bien lo sencillo, lo básico de lo que la palabra nos enseña para poder vivir como Cristo vivió en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque el avance tecnológico vino para simplificar nuestras vidas, irónicamente estamos viviendo vidas con más complicaciones. ¿Cuántos entienden eso? Fíjense la ironía. Hoy día usted piensa en lo que usted quiera, alguna tecnología, algún artefacto, algún aparato, alguna máquina, no sé cuál usted quiera pensar, imaginarse, una máquina que me rasque en el centro de la espalda porque no me alcanzo, ¿verdad? En Amazon hay una, ¿verdad? Una crema que borre no sé qué, y de todo hay. Sin embargo, tenemos tanta facilidad, entre comillas, supuestamente para simplificar la vida, pero estamos viviendo vidas más complicadas en estos días. La ironía es que nos complicamos la vida para comprar cosas que nos hagan la vida más fácil. Me afano para comprar la máquina de masaje, pero no tengo tiempo para usarla. Y vivimos bajo complicación en todo tiempo. Nos afanamos por proveerle todas las cosas materiales a nuestras familias, sin embargo, no le damos las cosas esenciales y sencillas que más necesitan. Quiero hacer una pregunta, ¿qué diferencia hay entre lo complejo y lo complicado? No sé si usted muchas veces sin querer puede confundir esas dos palabras. Lo complejo, diga conmigo complejo, complicado. Bueno, esas palabras se pueden de alguna manera usar, ¿verdad?,
intercambiadamente podemos usarla, pero significan dos cosas muy diferentes. Lo complejo, para definir esta palabra, habla de que como seres humanos, estamos conformados por un sinnúmero de elementos que componen todo lo que es el ser, en este caso humano, haciéndonos completamente diferente al resto de la creación. Como seres humanos tenemos algo llamado corazón, ¿verdad? La Biblia habla mucho del corazón. Ese corazón, según la Biblia nos enseña, está compuesto de emociones, sentimientos y pensamientos, los que luego juntos influencian la voluntad de donde se originan nuestras decisiones. Cada vez que tomamos alguna decisión, hay un conjunto de cosas que primero deben funcionar. Es la razón, los sentimientos, las emociones, y todo eso junto con la voluntad es lo que luego nos permite tomar decisiones. La diferencia entre lo complejo y lo complicado es que lo complejo habla de la inteligencia en cómo Dios nos hizo perfectos. No sé si usted se ha tomado un momento y se analiza físicamente cómo Dios creó este cuerpo tan perfectamente, cómo funciona nuestro cuerpo, ¿verdad? Un sistema donde el canal donde salen las lágrimas cuando el sentimiento se mueve, la respiración, los pulmones, las neuronas, o sea, somos complejos. Dios nos creó complejos, nos creó a imagen y semejanza de Él. Sin embargo, el pecado entró en nuestro corazón e infectó ese diseño perfecto de Dios y ahora somos complicados. Amén. Ese corazón del ser humano, muchas veces llamado en la Biblia alma, mente o voluntad, no se puede saciar o satisfacer con cualquier cosa. Es importante que como cristianos entendamos eso. El corazón espiritual, el corazón, lo que es el alma o el corazón, el centro del ser, no se puede saciar con ninguna cosa de esta tierra. El mismo Salomón, un hombre quien fue rico, famoso, con mucho conocimiento, con todo tipo de capacidad y experiencia de vida, dijo en Proverbios 27:20, en la traducción al lenguaje actual, el lenguaje sencillo lo dice así, noten lo que dice Salomón. Dice, hay tres cosas que nunca están satisfechas: la tumba, la muerte y la ambición humana. La tumba, la muerte y la ambición humana jamás se llenan. Ahora, ¿quién escribió este proverbio? Salomón. O sea, no lo escribió un pobre que a lo mejor no tenía dinero, no conoció nada en la vida. No, este proverbio lo escribió un hombre que intentó con todas sus fuerzas llenar su corazón con cosas de este mundo. El último libro que Salomón escribe, Eclesiastés, es un libro irónico, hablando de las cosas que él hizo que jamás llenaron su corazón. Finalmente entendió que solamente Dios es quien llena el corazón. El corazón del ser humano es complejo por diseño, por lo tanto no se sacia con cualquier cosa. La Biblia nos enseña que el corazón es espiritual. Dice que desde allí mana, ¿qué mana? La vida, desde el corazón. Fíjense, todo lo que hacemos como seres humanos primero sale del corazón. Jesús dijo en Mateo 15, porque del corazón salen, y habló de pensamientos, claro, habló del pecado, pero dijo pensamientos, acciones, intenciones, de ahí sale. Nuestro corazón es espiritual, por lo tanto, no existe absolutamente nada material, físico o tangible de este mundo que lo pueda llenar. Es por eso que somos complejos. El corazón humano solamente se puede, según la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña, solamente Dios llena el corazón. No sé si usted ha tenido la experiencia de que cuando conoció al Señor, sintió que su corazón fue repleto de algo que en ese momento usted dijo, ya estoy pago, ya puedo irme con el Señor. No sé si a alguien le pasó eso. Pero esa experiencia, aunque es algo subjetivo, sin embargo, la Biblia de manera objetiva nos dice que solo Cristo llena el corazón, Él lo llena todo. Cuando intentamos llenar nuestro corazón espiritual con cosas materiales, nos complicamos la vida. Nos complicamos la vida. Es como, por ejemplo, intentar llenar el tanque de la gasolina de un carro que necesita gasolina y le ponemos gasoil, o no sé si aquí le dicen diésel, ¿verdad? ¿Sí sabe lo que es gasoil o diésel?
¿Qué usted cree que puede pasar si usted le pone diésel o gasoil a un carro? ¿Qué usted cree que pasa? Bueno, pregúntele a mi esposa. Ya va a entender por qué digo eso. Cuando mi esposa comenzaba a manejar, aprendí a manejar, le presté mi carro o nuestro carro y se fue por ahí a unas diligencias con su hermana. Y me llama por teléfono y me dice: mi amor, le puse gasolina al carro, pero está sonando medio raro. Bueno, los que saben un poquito de mecánica entenderán el chiste. Y le digo: yo creo que sí sé lo que pasó. Le pusiste gasoil al carro. O sea, le echó otro combustible que el carro no lleva. Y cuando le llenó el tanque de diésel o gasoil, no sé cómo ustedes lo usan aquí, el carro hizo imagínense. Se complicó la cosa, mi esposa complicó el carro, por así decirlo, ¿verdad? Pero toma esa analogía tan sencilla y trate de entender que cuando intentamos llenar este corazón que Dios nos dio con cosas de este mundo, así vamos a estar. Así vamos a estar, batallando, complicando las cosas. Solamente el Señor puede llenar nuestro corazón. Miren, el motor de un carro, por usar un ejemplo más sencillo, es complejo. Está compuesto de cientos, no sé si miles de piececitas y piezas que conforman un solo motor. Pero ese motor diseñado de gasolina solamente se mueve con gasolina. Si le ponemos gasoil lo complicamos. Es lo mismo como ponerle gasolina a un Tesla, a un carro de batería. O sea, no funciona. Entonces, a lo que voy con esta ilustración es que cuando intentamos hacer cosas fuera del diseño de Dios, cuando intentamos satisfacer nuestra alma, encontrar paz, gozo, alegría en las cosas de este mundo, nos vamos a complicar la vida. Salomón dijo: es vanidad y aflicción de espíritu pretender que alguien o algo en este mundo pueda satisfacer las demandas de nuestro corazón. Eso lo dijo Salomón. Claro, lo dije en paráfrasis, pero eso dice en pocas palabras. Cada vez que terminaba un capítulo de Eclesiastés, al final dice: todo es vanidad y aflicción de espíritu. Fue el mismo Salomón que escribió en Eclesiastés capítulo 1 verso 8, dijo: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Jesús fue uno de los que nos habló acerca de lo que es una vida sencilla, ¿verdad? Una vida, voy a usar la palabra simple, ¿verdad? Tranquilos, en paz, conformes y contentos con lo que Dios nos da. Pero como somos complejos y nos hemos complicado por causa del pecado, no nos conformamos con lo simple. No nos conformamos con lo sencillo, ¿verdad? Y en Mateo 6, si usted me acompaña ya, Mateo 6, versículo 25, en la versión nueva, traducción viviente, Mateo 6, 25. Van a notar lo que Jesús dice en este texto, usted lo conoce. Dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. ¿Qué dice Jesús? ¿Que no qué? No se preocupen. Ahora, lo leemos tranquilo el texto, ¿verdad? Pero cuando enfrentamos las verdades de la vida, la realidad de la vida, sí nos preocupamos. Y la preocupación creo que es algo natural del ser humano. Pero aquí la preocupación, porque todos nos preocupamos de alguna manera, si sus hijos no llegan a tiempo, si no le llega el cheque de su trabajo, si usted envió algo a algún lugar y no ha llegado, se preocupa, es normal. La preocupación de la que Jesús está hablando aquí se refiere a un tipo de preocupación que nos distrae de todo lo que Dios quiere que hagamos según su voluntad. Es una preocupación que arropa toda nuestra voluntad. Es un tipo de preocupación que casi nos enfoca en una sola cosa, y por eso es que también es afán. La Reina Valera habla de afanarse. Y la palabra preocuparse, noten lo que significa en un sentido sencillo, es ocuparnos de algo antes de tiempo. Preocuparse, bien sencillo. Jesús dice: no se preocupen por la vida diaria, por lo común, lo cotidiano. Dice: si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse.
Dice, ¿acaso no es la vida más, yo le voy a agregar, más importante que la comida? ¿Y el cuerpo no es más importante que la ropa? ¿Qué usted dice? ¿Es más importante? Claro que sí. O sea, nuestro cuerpo es más importante que la ropa y nuestra vida es más importante que la comida. Sin embargo, podemos perder la vida afanados por ir detrás de las cosas de este mundo. Nos complicamos la vida. Miren lo que dice el versículo 26. Dice, miren los pájaros, es decir, mírenlo como ejemplo. Dice, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Dice, porque el Padre Celestial los alimenta. Dice, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones, fíjense lo que dice, pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Cuántos de los que están aquí han resuelto un solo problema con tan solamente preocuparse? Levanta tu mano. Creo que nadie, ¿verdad? Eso dice Jesús. Nadie puede añadir un segundo más de su vida por preocuparse. Dice, ¿por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa, dice esta versión. Y fíjense con quién lo va a comparar. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice luego, ¿por qué tienen poca fe? Le pregunta a los discípulos, a los que le escuchan, ¿por qué tienen poca fe? Y esta pregunta obviamente tiene que ver con la confianza en Dios. Fíjense, la vida cristiana, antes de continuar el texto, un paréntesis, la vida cristiana consiste en la fe para salvación, fue el día que conocimos a Cristo, fe para obediencia y fe para confiar en Dios, ¿verdad? De que Él va a sustentar nuestras vidas, nos dará gracia, nos dará fuerza. Y la tercera que mencioné, fe para confiar en Dios, confianza en Dios, descansar en Dios, tiene que ver con nosotros dejar en las manos de Dios las cosas que nosotros no podemos resolver. La palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Entonces la Biblia nos manda a trabajar, eso es lo único que tenemos que hacer. Pero conseguir un trabajo y quién va a sembrar aquel fruto que luego va a ser el producto que tú vas a vender para hacer tu dinero, eso está en manos de Dios, está fuera de nuestro alcance. O sea, aquí fe tiene que ver con descansar en Dios para poder enfocarnos en lo que Él nos ha llamado a hacer, vivir y servirle a Él. Fíjense qué interesante. Verso 31 dice, así que no se preocupen, en otras palabras, no se compliquen la vida. Dice, por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Qué importante está este punto. En otras palabras, el preocuparse de esta manera, afanarse tanto por las cosas de este mundo al punto de apartarnos de Dios, es rendir la voluntad a todo aquello que nos causa afán. Fíjense qué interesante. Es cuando le dedicamos todo nuestro tiempo y esfuerzo a aquello mismo que nos causa el afán. Y Dios dice, trabajen, pero no se preocupen. Trabajen, pero no se afanen. Trabajen de tal manera hasta donde le alcance, lo demás yo lo voy a añadir. El texto luego dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Y por qué dice esto? Por lo que va a decir a continuación. Para que busquen primero el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él, Dios, les dará todo lo que necesitan. Somos complejos por creación, pero somos complicados por naturaleza. Somos complejos por creación, pero somos complicados por naturaleza. Ahora, pregúntese, no es para contestar, pero usted mismo ahí, ¿por qué somos tan complicados? Algunos complicados dirán, yo no soy complicado, y ya lo complicó, ¿verdad? Ahora, dicen que las mujeres son complicadas. ¿Es cierto, hermanas? La realidad es que los hombres también lo son, los dos.
O sea, los dos somos complicados. Miren, cosas tan sencillas como, por ejemplo, de repente una pareja dice: mi amor, vamos a comer, vamos al restaurante. Y ya luego están ahí casi llegando al restaurante, y llegando casi a la puerta, le pregunta el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, le dice: mi amor, ¿qué quieres comer? Le dice el esposo: mi amor, lo que tú quieras, te quiero complacer. Y le dice la esposa: mi amor, no, tú por favor, tú ordena. Digo yo, ¿verdad? El esposo: ¿en serio pido lo que sea? Está bien. Y ya cuando ordena el esposo, ¿qué dice la esposa? ¿Por qué ordenaste eso? ¿Le ha pasado? Bueno, creo que si se rieron es porque le ha pasado, ¿verdad? Pero a veces hay hasta pleitos porque no se deciden qué van a comer. Somos complicados, ¿sí o no? ¿Qué sería lo más sencillo? Bueno, usted ahí haga la tarea. O como cuando la esposa le mira la cara a su esposo y le ve la cara de chayote, enojado, serio. Mi amor, ¿qué tienes? Nada. ¿Es así, hermanas? No digan amén. O sea, somos complicados de los dos lados. El ser humano es complicado. Cosas que pueden ser sencillamente resueltas, le damos. Es como los judíos cuando Jesús en Juan 4 dice: ¿me es necesario pasar por Samaria? Los judíos le daban la vuelta a Samaria porque eran enemigos y caminaban más días de camino por no pasar por Samaria. Y eso habla de que a veces tenemos conflictos que debemos enfrentar y preferimos dar la vuelta. Preferimos irnos por allá y complicar las cosas. Pero ¿por qué somos tan complicados? ¿Por qué complicamos las cosas? Bueno, existen un sinnúmero de razones, de la cual no voy a poder hablar de todas, de por qué muchas personas tienen un carácter complicado, o por qué a veces, aunque no tengamos el carácter, hay momentos que complicamos las cosas. El apóstol Santiago describe de dónde salen las demandas del corazón y las exigencias, las que luego reflejan un carácter complicado. Santiago capítulo 4, versículo 1, miren lo que dice en la versión traducción al lenguaje actual. Santiago 4, versículo 1. Quiero que usted, cuando lea este texto, lo tome así como que está hablando del corazón, porque va a hablar de pleitos y guerra. Pero véalo primero, las luchas internas que todos tenemos por dentro. Dice Santiago 4:1: ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? ¿Saben por qué se pelean? ¿Saben por qué hay contienda en el corazón? Dice: pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Dice: son tan envidiosos, dice Santiago, que quisieran tenerlo todo, que habla de la ambición. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Todo eso se forma en el corazón. Dice: pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Dice: ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Fíjense qué sencillo, pídanselo al Señor, ¿verdad? En oración. Pero hay otra cosa, dice: y cuando piden lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. La realidad detrás de nuestro carácter complicado es la falta de obediencia. Eso es todo. En principio, la Biblia nos dice que las bendiciones de Dios van detrás de nuestra obediencia. Eso dice la palabra. Que Dios bendice la obediencia. Dios gratifica, galardona la obediencia. Esas promesas, mis amados hermanos, son dadas por Dios mismo. Dios dio estas promesas en la Biblia, que si le obedecemos nos va a ir bien. Quizás esa palabra bien no siempre es lo que esperamos, pero es lo mejor después que lo recibimos. Después decimos: oh, eso fue lo mejor que Dios me pudo haber dado. Hay bendiciones que pueden ser muy materiales y terrenales y son necesarias, pero Dios nos bendice de manera tal que a veces, como dice Filipenses, no sabemos explicar cómo Dios nos ha dado lo que nos da. Ese carácter que tiene esa tendencia de complicar las cosas es porque no tiene un corazón sencillo, no es obediente, no es manso, no es humilde, como dice la palabra que leímos al principio. Pero permítanme usar un ejemplo. Noten qué complicados somos. Cuando buscamos consejerías con los pastores, ustedes que están aquí buscan consejería, pregunto: ¿buscamos consejería para complicar las cosas?
¿O buscamos consejería para que las cosas sean más simples, más sencillas? Está sencillo, ¿sí o no? Sin embargo, hay muchos, no todos, pero hay algunos que cuando buscan consejería terminan haciendo lo que ellos piensan. Echan a un lado la Biblia, no obedecen a Dios, no toman el principio bíblico establecido en la palabra y hacen sus propias cosas. Y como resultado, ¿qué sucede? Viven vidas, ¿qué? Complicadas, se complican la vida. Muchas veces cuando los padres aconsejan a sus hijos, a los jóvenes, los niños, en el momento se siente como que es molesto. Pero si la Biblia, usando la Biblia como un ejemplo de consejo, tiene algo tan particular, es que nos ahorra tiempo. La Biblia nos ahorra tiempo. O sea, si somos obedientes, la Biblia, la palabra de Dios, nos evita de muchos problemas. Si usted le pregunta al hijo pródigo de camino a casa, de regreso en arrepentimiento, así como un reportero, ¿verdad? Una pregunta, hijo pródigo, ¿verdad? Si usted tuviera la oportunidad de volver a irse, ¿se fuera? Dice, no, jamás. ¿Se imagina? Pero no obedeció, se complicó la vida porque se fue rebelde de la casa. No obedeció las instrucciones de su papá. Entonces, Dios nos habla, nos da instrucciones, mandamientos, pero siempre hacemos lo que queremos y por eso se nos complica la vida. Todos como cristianos entendemos que la vida cristiana en sí misma es una lucha. ¿Cuántos entienden eso? En sí misma es una lucha. Todos los días debemos de huir del pecado y santificarnos. Todos los días hay que negarse a nuestros propios deseos por hacer la voluntad de Dios. Todos los días enfrentamos, o muchas veces enfrentamos personas difíciles que nos ofenden, las pruebas de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son luchas que vienen a la vida cristiana sin nosotros buscarla. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto viene en el paquete cristiano, ¿verdad? Sin embargo, hay quienes sufren innecesariamente por un carácter complicado. Hay quienes están pasando situaciones y complican su vida porque no son sumisos, no son mansos, no se llevan del consejo. Y están complicando su vida sencillamente porque pues, no se someten a la palabra. Entonces ya caractericé de que hay un tipo de complicaciones en el mundo y la vida que vienen por el pecado, vienen porque así es el mundo, así es la vida. Pero hay otra forma de complicar las cosas que viene por el carácter rebelde, terco, desobediente, etcétera. Uno de los temas, por ejemplo, que podemos hablar acerca de complicar nuestra vida es el dinero. El dinero es, imagínense, ¿cuántos de nosotros nos metemos en deudas sin necesidad? Sin necesidad. ¿Cuántos de nosotros queremos proyectar lo que no somos o enseñar lo que no tenemos? Ponemos nuestra mirada en los que tienen mejor posición económica que nosotros y luego nos comparamos con ellos y perdemos la paz, el gozo. Como dice Santiago, guerra interna en el corazón, codicia, pleitos, celos, envidia y nos complicamos. O sea, yo pienso que es muy clara la palabra cuando dice que vivamos bajo el contentamiento y confianza del Señor. Que lo que Él nos da lo disfrutemos. No mirando lo que el otro tiene, sino disfrutando lo que Dios nos da con un corazón agradecido. Nos complicamos la vida porque intentamos llenar el corazón con exigencias terrenales. David, por ejemplo, fue uno que entendió que lo único que llenaba y traía esta satisfacción al corazón era Dios. Salmos 27, solamente se lo voy a leer un poquito rápido. David dijo, una cosa he demandado de ti, Señor. La palabra demandar aquí no se está refiriendo a una demanda rebelde o exigente, así como una actitud así rebelde, no. La demanda es lo que el corazón pide con gran intensidad. Esa es la demanda del corazón. Dice, una cosa he demandado de ti, Señor, no me la niegues, dice David. Dice, y es estar todos los días en tu presencia. Ahora David, padre de Salomón, estos hombres eran reyes, tuvieron no sé cuántas mujeres, dice la Biblia que Salomón nada más 1000, imagínense riquezas, poder, conocimiento, eran grandes en batallas. Sin embargo, cuando leemos los salmos,
Un distintivo importante de los salmos es que cuando leemos, por ejemplo, los salmos de David, estamos casi descubriendo el corazón de David. David no estaba hablando con nadie, estaba escribiendo lo que sentía y lo cantaba. Entonces David nos está manifestando cosas que naturalmente no compartiríamos en una conversación así abierta. Como por ejemplo que usted le diga a un hermano, hermano, revisa mi corazón a ver si hay perversidad. No creo que diríamos eso, ¿verdad? David estaba escribiendo su corazón, lo que sentía en su relación con Dios. David también dijo, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él va a llenar tu corazón de satisfacción, de paz, de gozo, y te dará una vida sencilla, tranquila en el Señor. Aparte de las luchas que enfrentamos, Dios nos dará eso al mismo tiempo, así como la paz de Esteban, que lo podrían estar apedreando, pero tenía paz en su corazón. Y esa es una paradoja, una aparente contradicción en la Biblia o en la vida cristiana, que podemos estar con una enfermedad, pero gozosos y en paz. No sé si a usted le ha pasado esto. David, mis hermanos, entendió que lo único que podía satisfacer el corazón era Dios. Las personas insatisfechas muestran una actitud ingrata, son quejumbrosos, de todo se quejan y por supuesto son personas que complican todo. Pero al final del día es un corazón insatisfecho. Hay quienes se complican la vida sin necesidad. Miren, aparte de que la vida en sí misma es complicada, nosotros encima de todo esto podemos hacerla más sencilla, al contrario de complicarla. Desde que somos niños, por ejemplo, hablando de nuestra naturaleza, manifestamos esta condición. De repente usted, no sé si ha visto cuando hay dos hermanitos que le hacen un regalo a cada uno, pero el hermanito mayor abre su regalo, ¿verdad? Y para él ese regalo es el mejor del mundo. Gracias, papá. Y hasta aplaude y grita de alegría. Pero cuando escucha el otro, a la otra cajita abriéndose, ¿verdad? Que hace así. Usted entiende lo que va a pasar, ¿verdad? Y su otro hermanito abre la caja del juguete y ya comenzó la Segunda Guerra Mundial. Y se comienzan a pelear. Eso es lo complejo de nuestro ser. O por ejemplo, muchos padres cometen el grave error de poner en sus hijos cosas que no tienen allí. Lo voy a explicar. Hace unas semanas atrás, no sé si un mes, nos reunimos mi esposa y yo con una pareja y me decía la mamá, ¿verdad?, de un niño. Ella acaba de tener un bebé no hace 6, 7 meses, y me dice ella, cuando le compro un regalo a mi hijo, así un regalo, por así decirlo, caro, bueno, ¿verdad?, mi primer hijo, y el niño abre el regalo, se queda jugando con la caja y echa el juguete, lo bota por allá. Y dice, y así es, ya por eso no le compro juguetes. Entonces tú dices, ¿por qué hoy día hay padres que quieren a las fuerzas casi implementarle a sus hijos que vivan con cierto estilo de vida que ni ellos entienden? A veces nos metemos, nos complicamos la vida porque queremos proyectar algo que no somos y nuestros hijos pagan el precio. Y por nosotros complicar sus vidas, en vez de enseñarlos a que sean sencillos, agradecidos, casi los hacemos competir entre amiguitos. ¿Por qué? Porque le damos cosas que en ellos no han pedido, pero a veces es el estatus del papá o de la mamá, no sé. Y usted diría, pastor, pero pues son solo niños, no entienden, ¿verdad? Con el tiempo cambian. ¿Ha escuchado ese proverbio? No sé, ¿a cuántos de sus hijos han cambiado, se le ha ido la necedad con el tiempo? ¿Alguien dice amén? Nadie. No, dice la Biblia que el niño nace con la necedad ligada a su corazón, hay que disciplinarlo. Y aunque algunos padres ingenuos pueden pensar que no le están complicando la vida a sus hijos, dicen, no son niños, después eso se le quita. No, mis hermanos, al principio, cuando son niños, es el papá tratando de separar a las hermanitas peleándose por el juguete. Pero cuando llegan a ser adultos, es Salomón separando 2 mujeres peleándose por su bebé. Y ese es el resultado de una complicación del corazón. Y hay padres que no entienden que todo, por ejemplo, le uso un ejemplo bien sencillo.
Cuando se habla de robar, la Biblia no dice cuánto, ¿verdad? Si te robas $1 o 1,000,000, los dos son ¿qué? Pecado, es robo. Entonces, un niño codicioso, si crece, ¿deja de ser codicioso? Si no lo disciplina. Entonces, hay veces que los padres complicamos la vida de nuestros hijos. Y a veces nacen sencillos, así son, como el niño que les mencioné. O sea, no le interesa el juguete, con la caja se conforma. Pero hay padres, no, hijo, mira, esto, es que me costó $1,000, por ejemplo, ¿no? Y le complicamos la vida y luego el niño crece siendo codicioso. No nos damos cuenta. Por naturaleza del pecado, mis amados hermanos, somos complicados, es algo que traemos dentro. A veces sucede que vemos familias peleándose por herencias, Esos hermanitos que crecieron, ¿verdad?, jugando juntos y todo eso, al rato se están peleando por la casa que dejó el papá. Y como pastores nos llegan este tipo de consejerías y he visto los dos lados. He visto cristianos, dicen, no, a mí me toca esta parte y yo voy a buscar un abogado, y yo le digo, bueno, no sé qué decirte. Sin embargo, vemos a otros hermanos cristianos más entendidos, dicen, no, que se queden con la casa, yo no voy a pelear con mi familia, no voy a ofender a Dios, no me voy a poner de enemigo con mi familia, que se queden con ella, si me van a hacer guerra por la herencia. Bueno, Jesús, fíjense, noten lo complicado que hacemos la vida, ¿verdad? Lo más importante que es la familia, la ponemos debajo de lo material. Y me peleo con mis hermanos por quedarme con la casa, pero perdí mis hermanos. Y por eso nos complicamos. En Lucas 12, capítulo 12, verso 13, llegan con Jesús unos hermanos prácticamente peleándose por herencia. Lucas 12, verso 13, dice, le dijo uno de la multitud, casi corriendo le trajo una queja. Maestro, le dice a Jesús, di a mi hermano que parta conmigo, ¿qué? La herencia. Usted entiende por lógica que si le está diciendo, es como que yo venga delante del pastor Sergio, ¿verdad? Sergio, dile a mi esposa que, ¿qué le dice esto, verdad? Que estamos peleados. ¿Por qué no le puedo decir yo? Porque estamos peleando. Sergio, habla con mi esposa, dile que, ¿verdad?, que me respete. Bueno, este joven viene donde Jesús, le dice, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Se sobreentiende que se estaban peleando por la herencia. Dice, mas él le dijo, Jesús, casi no se compliquen. Dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, no soy abogado, no vine a la tierra para ser un abogado de bienes raíces. Y le da un consejo al Señor, le dice, mirad y guardaos de toda avaricia. La avaricia, mis hermanos, es algo que nos complica la vida. ¿Saben por qué? Suceden dos cosas por lo menos. La primera es que no disfrutamos lo que tenemos, y la segunda es porque siempre estamos mirando lo que el otro tiene. Esa es la avaricia, nada es suficiente y nos complicamos. ¿Por qué? Porque Dios nos da las bendiciones que nos da, materialmente hablando también, pero yo quiero eso, yo quiero aquello, esto no es suficiente, es muy chiquito mi carro, mi casa es muy pequeña, no tengo, o sea, nos complicamos. Y aquí Jesús dice, guárdense de toda avaricia, habla de un corazón insatisfecho. Y aquí avaricia es cuando el corazón está apegado a algo tanto que nubla la razón, que no permite que hagamos planes con inteligencia, que obedezcamos a Dios, etcétera. Jesús dice, porque la vida del hombre, del ser humano, no consiste, o sea, la vida, el propósito de la vida no es si tenemos o no tenemos. Dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El propósito de la vida no es en sí misma tener cosas, acumular dinero o riquezas. Y por eso muchos se complican la vida. El propósito de la vida, como dice Jesús, no es vivir enfocado en las cosas materiales. Las cosas materiales son buenas porque son un recurso para compartir, servir e interactuar con los demás, pero siempre involucra relación. Tener debe involucrar relación. Tener debe involucrar ¿qué? Relación. Si tengo dinero es también para ser generoso,
compartir, interactuar, no solamente para acumular, como más abajo luego el Señor les dice. Lo complicado viene cuando cambiamos los valores, le damos más importancia a las cosas materiales que a las personas, y por eso hay conflictos, guerras, como dice Santiago. En ocasiones confundimos los propósitos de Dios para con sus hijos, que somos nosotros, y nos sentimos agobiados por, lo digo entre comillas, esto que voy a decir, por tantas restricciones de la Biblia. A veces, no sé si a usted le pasa cuando le está compartiendo el evangelio a alguien, a un amigo, una amiga, un familiar, dice, no, es que la Biblia todo es, no puedes hacer esto, y no puedes hacer aquello, y demasiados mandamientos y muchas restricciones, ¿verdad? Y pensamos que es mucho. El apóstol Juan en una ocasión dijo, los mandamientos del Señor no son gravosos, no lo son. Pero muchos piensan que la Biblia nos complica la vida. Hay demasiadas instrucciones y mandamientos, algunos dicen eso. Pero miren, la obediencia a la palabra de Dios nos conlleva a vivir vidas sencillas y sin complicar las cosas que requieren sencillez. Lo voy a repetir de otra manera. La obediencia a la palabra de Dios nos conlleva a vivir vidas sencillas y nos ayuda a no complicar las cosas más de lo normal. Como les dije anteriormente, ya la vida es complicada en sí mismo. Ya el mundo está complicado. Ya traemos un corazón complicado por el pecado. Pero la palabra nos enseña que podemos vivir vidas con sencillez de corazón. En la vida de los discípulos, por ejemplo, de Jesús, aprendemos a vivir vidas con sencillez de corazón. Ahora, ¿cómo eran los discípulos de Jesús? Recordemos que entre ellos habían ricos y habían pobres. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos se repartían sus propiedades. Esos tenían propiedades. Y los que no tenían, ahí estaban, eran pobres, ricos, habían de los dos tipos de clases económicas. Pero les digo esto para que no pensemos que porque somos ricos ya por eso nos vamos a complicar la vida. No, aquí no estamos hablando de si eres pobre o rico. Los discípulos nos dan un ejemplo bueno de que podemos vivir vidas con corazón sencillo, teniendo o no teniendo dinero. En ellos aprendemos esto. Ellos, mis hermanos, en Hechos 2:46, si usted me acompaña, vivían entre ellos con sencillez de corazón, no se complicaban las cosas. Los discípulos de Jesús estaban bajo persecución, eran tiempos muy complicados, sin embargo ellos en medio del fuego de la prueba aprendieron a vivir con sencillez de corazón. Hechos 2:46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos ¿con qué? Con alegría y sencillez de corazón. Dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor Dios añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es interesante esta palabra sencillez que aparece en este texto, sencillos de corazón. La palabra sencillez, ponga usted atención, tiene un sentido muy interesante que nos puede edificar. Esta palabra sencillez en el original significa sin trabas, significa sin obstáculos, significa sin tropiezo. En el original griego esta palabra significa alisar o lisura, algo que usted alisa, lo pone suavecito, liso para caminar. Se refiere a un camino sin rocas y sin desnivel. Ese sentido tiene esta palabra. Cuando la Biblia dice que los discípulos eran sencillos de corazón, se refiere a que ellos no hacían absolutamente nada que les complicara su compromiso con el Señor. Fíjense qué interesante. Eso nos dice que cuando tomamos o tomemos decisiones, debemos de considerar primero que somos cristianos. Es como por ejemplo los pastores, en este caso, todas nuestras decisiones giran alrededor de la iglesia. Si vamos de vacaciones, si queremos visitar a una familia, si queremos hacer algo en algún día, todo es, por ejemplo me dicen Fleming, ¿no? Que es mi nombre, alguien que no es cristiano.
Mira Fleming, quiero invitarte a tal cosa, ¿verdad? Y le digo, mira, no puedo porque tengo servicio el fin de semana. Y tal día, bueno, ese día, y ahí comienza uno a ver que tenemos un compromiso primero con Dios. No me complico la vida. Yo sé que a veces es difícil decir que no. Eso casi hay que orar para saber decir que no, ¿verdad? Pero los discípulos no se ponían cargas que los hiciera detenerse de cumplir el propósito de Dios. No, por eso Pablo le dijo a Timoteo, no te enredes en los asuntos de la vida para que puedas cumplir con el propósito por el cual fuiste llamado. Los discípulos igualmente vivían de tal manera que todo aquello que le causara carga o tropiezo en el camino del propósito de la voluntad de Dios, ellos inmediatamente lo eliminaban o le decían no. Y por eso vivían vidas sencillas, por eso se compartían sus cosas materiales entre ellos, porque había diferencia, ¿verdad? Unos tenían, otros no. Los que tenían vendían sus propiedades, ayudaban a los que no tenían, eran sencillos. Sencillez de corazón también habla de un carácter sencillo de no ser exigentes, no ser egoísta, no ser ingratos hacia los demás. Es importante esta traducción de esta palabra porque nos da un ejemplo práctico de lo que significa ser un cristiano sencillo. Esta frase nos habla de no complicar las cosas, ya sean de ponernos cargas que obstaculicen nuestro avanzar cristiano o de algo que nos conlleve a no hacer lo que Dios nos manda hacer. Por ejemplo, cuando Dios te dice, ve y perdona a tu ofensor, ¿qué es lo más sencillo? La verdad es perdonar. Algunos dirían, pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron, es que usted no conoce mi corazón, es que usted no conoce a la persona que me ofendió. Bueno, ponlo en la balanza y vas a ver que perdonar es lo más sencillo. No perdonar es ponerte complicaciones en tu vida, complicarte la vida. ¿Por qué? Porque hay un dicho por ahí que a veces se usa entre pastores. Dice que nosotros, cuando alguien nos ofende, nosotros nos comemos el veneno y pensamos que el otro se va a morir. Al que ofenden siempre es el que carga la amargura, mayormente. Entonces, si no perdonamos, vivimos amargados, vivimos ahogados en la amargura. Y eso complica la vida, porque de la amargura del corazón, ya hice un proverbio casi, ¿verdad? De la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla la boca. También de la amargura se ven los frutos que salen en nuestro comportamiento. Es importante entender que la Biblia nos simplifica la vida en cuanto a los obstáculos de este mundo. Cuando el Señor te dice, hay gente, por ejemplo, usando otro ejemplo, que son bien exigentes en sus demandas. Ay, no, yo no me conformo con esto, es eso lo que quiero. Y a veces Dios dice que no. Y cuando Dios dice que no, fíjense, escuche bien, cuando Dios dice que no, a veces lo permite como un trato. Y hay cristianos que reciben cosas permitidas por Dios y le llaman bendición. Acuérdense de los codornices que cayeron del cielo. Dios se los dio. ¿Quién se los pidió? El pueblo. Y los recibieron, a lo mejor dijeron, gloria a Dios por la abundancia del cielo. Pero era juicio. Entonces hay veces que tenemos un corazón bien exigente en cuanto a demandarle a Dios. Y si no nos da lo que le pedimos, nos estancamos. Algunos se complican la vida y le dan la vuelta y le dan vuelta cuando Dios dice, ve, perdona. O sea, vive tranquilo, ten paz. Si tú perdonas, Dios te da paz. Duermes tranquilo, no tienes esa carga constante de la amargura de tu corazón. Sí, yo sé que lo que te hicieron a lo mejor fue muy fuerte, pero nosotros decidimos si queremos cargar con un tanque de amargura en el corazón. Y yo decidí que no quiero, por eso yo perdono. ¿Usted qué va a hacer? Perdonar, exactamente. El libro de Hebreos nos habla de cargas innecesarias. Hebreos 12, capítulo 12, verso 1. Hebreos 12, 1. El autor a los Hebreos dice, por tanto nosotros también, ese también habla de una continuación del capítulo 11, ya en el 11 menciona cómo terminaron la carrera aquellos que obedecieron a Dios. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 11 dice que Moisés prefirió sufrir que gozar de los deleites de Egipto?
abrazando los vituperios de Cristo en vez de las riquezas abrazó los vituperios de Cristo en vez de las riquezas de Egipto. Y usted dice, pero Egipto, ahí había sombra, había, ¿verdad?, almohadas de pluma de ganso, camas de agua, había comida deleitosa. No, mis hermanos, créanme que no. Por eso los mismos que salieron de Egipto se complicaron la vida saliendo de ahí. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el texto, despojémonos ¿de qué? De todo peso. Esa palabra peso la voy a explicar en un segundo. Dice, y del pecado, el pecado es otra cosa que nos obstaculiza, que nos asedia, la tentación, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con resistencia espiritual, firmes en la fe, conforme a su palabra. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos presenta que Jesús vivió de la manera que todos debemos vivir. Eso es lo que debemos imitar. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el fin de aquellos que son fieles. Terminarán así como Cristo terminó. La palabra peso que aparece en el verso 1 de Hebreos 12 habla de cargas innecesarias en nuestras vidas, cargas que producen un peso que nos quita las fuerzas y nos hacen lentos en el avance del camino cristiano. El pueblo que salió de Egipto es un ejemplo perfecto para hablar de lo que es una vida complicada. ¿Por qué este pueblo vivió una vida complicada? Precisamente porque no obedecieron, desobedecieron al Señor. Dios en su soberanía tenía un plan predeterminado para su pueblo de sacarlos de Egipto con mano poderosa, pasarlos por un proceso de aproximadamente 2 semanas y luego que entraran a la tierra prometida, donde estaba la tierra que fluía leche y miel, que es un símbolo de prosperidad, de paz, de deleite, etc. Pero ¿qué pasó con este pueblo? 40 años vagando en el desierto por su rebeldía. El Señor nos da una instrucción, haz esto. Usemos este ejemplo como lo que Dios nos dice a nosotros. Ve, perdona, por ejemplo, ¿verdad? Obedece, respeta a tu esposa, respeta a tu esposo, sirve a tu familia, etc. Y en ejemplo, esos son 11 días de prueba. Y decimos, no, Señor, no, yo hago lo que yo quiero, ¿verdad? Yo me gobierno, gracias por la palabra. ¿Y qué sucede? Nos complicamos. Duramos 40 años con el mismo problema. Y a veces, qué bueno que algunos se arrepienten y vienen al Señor finalmente, pero a veces vienen ya sin fuerzas. Ya vienen, ¿verdad?, nada más a la salvación. ¿Por qué? Porque rechazaron el consejo. Vivieron vidas complicadas y se dieron cuenta después de los 40 años de desobediencia y rebeldía. Por eso les decía que la Biblia nos ahorra tiempo. Dios nos llama, pero también nos dice, depende de ti. Dios no nos obliga, nos da instrucciones, nos da su palabra, pero Él espera que respondamos. Él no quiere que pasemos situaciones complicadas, pero como somos libres de escoger, Él dice, no quieres, adelante, aquí te espero, hijo pródigo. Cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas de este mundo, todo se torna complicado, todo. ¿Por qué? Porque no practicamos las virtudes que nos traen paz y gozo en el corazón, cosas como la gratitud, el contentamiento y la confianza en Dios. La gratitud, el contentamiento y la confianza en Dios mata la avaricia, mata los celos, mata la envidia, nos simplifica. ¿Por qué? Porque disfrutamos de las cosas que Dios nos da. Me está riendo mucho con el pastor Toño Ortiz, porque me decía que su esposa Leti, pues ella tiene un carácter así muy, ¿verdad? Todo le gusta. Y Leti, ¿cómo está esta comida? Ay, buenísima. Y yo le decía al pastor, es que tiene un corazón agradecido. Es una mujer que refleja un carácter, o sea, no se queja. Y yo a veces digo, yo quisiera, Señor, que, ¿verdad?, que Leti me imponga las manos y me ponga ese espíritu, ¿verdad? Pero me estaba riendo porque dice el pastor Toño que ninguna, ¿cómo dijo? Leti nunca se ha comido una papaya pasada.
O sea, pasada de fecha. Dice, todas están riquísimas, dice. Pero la razón es porque tiene un carácter agradecido. Todo lo disfruta. Sin embargo, al contrario de eso, un carácter amargado, todo lo complica. A todo le encuentra, en la pared blanca del tamaño de esto aquí, siempre encuentra el punto negro. ¡Wow! Mira la pared blanca, sí, pero... Y se complican la vida por algo tan pequeño. El pueblo que salió de Egipto duró 40 años vagando en el desierto, porque caminaban en dirección a la tierra prometida, pero dejaron el corazón en Egipto. Era pensando nada más atrás. Ay, me hice cristiano, pero siempre, ¿verdad? Anhelo lo que el mundo me daba antes. Números capítulo 11, verso 4. Números capítulo 11, verso 4. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos, es decir, los que salieron de Egipto, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Y luego comienzan, este texto nos habla de que ellos estaban todo el tiempo soñando con Egipto. Y créanme que hay cristianos así, que un día aceptaron a Cristo, pero siempre están coqueteando con el mundo. Siempre están mirando al mundo como algo que anhelan, pero le tienen miedo al infierno y no lo hacen. No tienen una relación íntima con el Señor. No se deleitan en la fuente de vida que es Cristo. No disfrutan la adoración, no sirven al Señor, nada más se congregan. Tengo una Biblia, un día me arrepentí, hasta lo marqué en la Biblia, 1816. Pero sigo igual, porque no hay una forma de decir, disfruto mi vida cristiana en Cristo. Sí tenemos restricciones, pero también tenemos la vida en Cristo que nos trae gozo y paz. Este pueblo se enfocó tanto en Egipto, aún después que lo libertaron, estaban con la mente allá. Dice que tenían un vivo deseo. Dice el verso 5, nos acordamos de los pescados que comíamos en Egipto de balde. Me imagino, no he estudiado el contexto histórico en este caso, pero a lo mejor tenían su cuerpo marcado por todos los azotes del castigo por ser esclavos en Egipto. A lo mejor tenían cicatrices por todos lados de los capataces egipcios o capataces egipcios. Luego usted me corrige en esa palabra. Y aquí dicen que me acuerdo cuando comíamos, ¿verdad? Como si fuera un risol, pero salieron de la esclavitud. Dice, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ay, qué aburrida la palabra de Dios. Eso es lo que están diciendo ellos. No, yo lo leo la Biblia, eso me aburre. Mejor veo una película de Rambo. ¿Qué es un vivo deseo en este texto, hermanos? Ya para ir sobre el final. Un vivo deseo habla de que muchos cristianos todavía están anclados en las cosas de este mundo. Todavía codician, ambicionan lo material y terrenal. No es que lo quieren, cualquiera puede tener deseos materiales, sino que tienen ambición por las cosas de este mundo que no les permite servir o vivir para Dios. De tal manera que no pueden avanzar en los propósitos del Señor. Es por eso que el autor de Hebreos dice, quítese de vosotros todo peso. Hay cosas que no son malas, la Biblia no lo pone como algo así, eso es pecado, eso es el diablo, no. Pero todos sabemos aquellas cositas que nos quitan el tiempo de Dios. Como algunos, ¿verdad? Bueno, aquí se ve mucho soccer, ¿verdad? Dicen, no, pues el soccer no es del diablo. No, pero cuando Dios te llama a algo y el soccer no te deja servir a Dios, es pecado. Sí es pecado. Todo nos es permitido, pero no todo nos edifica o no todo nos conviene. El pueblo del desierto, sin darse cuenta, menospreció el pan de vida. Lo mismo que el pueblo que estaba en Juan 6 buscando a Jesús por peces y panes, o sus sándwiches de atún, creo que el pastor Julio, ¿verdad? Sí, sándwich de atún. O sea, se enfocaron en las cosas pasajeras y terrenales, se complicaban la vida. Nos complicamos cuando nos comparamos con otros, nos complicamos cuando tenemos deseos desmedidos, nos complicamos con cosas que nos atrapan y luego no podemos servir a Dios. Nos complicamos con tantas cosas que luego Dios te da el consejo, no hagas eso, y luego tiene que sacarte de la esclavitud de eso que te advirtió. Y nunca tenemos libertad en Cristo.
La Biblia dice que todo cristiano debe pasar por pruebas. ¿Cuántos entienden eso? Pero no dice la Biblia que el cristiano nunca saldrá de una prueba. No dice eso la Biblia. O sea, una prueba, todos no salen de una. Y es precisamente porque se meten en problemas y no salen de una, complican su vida. Cuando Dios nos creó, nos hizo complejos, pero el pecado al entrar, mis hermanos, en nuestro corazón, complicó todas las cosas. Jesús vino para alivianar esa carga que está sobre nuestros hombros o la que nos hayamos puesto, para que seamos sencillos de corazón y no ser cristianos exigentes en nuestras demandas del corazón. Volvamos al texto inicial, Mateo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Ya termino. Jesús le dice a este pueblo cansado, agobiado, este pueblo que había sido oprimido por los líderes religiosos de Israel, le dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Hay personas que usted lo escucha cuando dicen: ya estoy cansado, ya todo me da igual, ¿verdad? Están en una situación que no logran salir nunca y tienen esa carga en su alma, y Jesús llama, dice: vengan a mí los cargados, los trabajados en su alma, yo los haré descansar. Pero aquí nos da las pautas, nos da la instrucción o la enseñanza de qué exactamente es lo que nos trae descanso. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. En síntesis, para resumirlo lo más corto posible, Jesús dice que la obediencia a la palabra de Dios trae descanso. La idea del yugo, entendemos que los esclavos, pero también los animales, le ponían yugo. En contexto, aquí Jesús está refiriendo al becerro, con el becerro menor. Y la idea es que Jesús es el que va a llevar la mayor carga de nuestro caminar cristiano. Pero pensemos por un segundo, ¿qué con los yugos que nosotros nos ponemos? ¿Qué con las cosas que nosotros hacemos fuera del propósito de Dios? ¿Estaríamos caminando con el becerro mayor, quien es Cristo, en ese yugo? Pues la Biblia le llama yugo desigual. Vamos en vía contraria. Como cuando un cristiano entra en una relación con alguien que no es cristiano, la Biblia dice: no te unas a yugo desigual, porque te vas a complicar la vida. Entonces ahí vemos y yugo desigual es que uno va a jalar, el otro va a empujar. Casi mente uno en vía contraria, uno para acá y el otro para allá. Entonces Jesús nos dice: póngase mi yugo, yo soy el becerro fuerte, el mayor. Como cuando le dice a Gedeón, tráeme tus 300 hombres, yo pongo 134,700 y yo hago la mayor parte. No te compliques, no vas a poder vencer a los madianitas. Traigamos ese ejemplo a nuestro diario vivir y pensemos en los conflictos de la vida. Sin Cristo no podremos, nada pueden hacer, dice Juan 15, sin mi ayuda. Y por eso dice el Señor en el verso 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera mi carga. Aquí Jesús nos presenta una imagen muy sencilla, mis hermanos, y nos está diciendo de manera implícita en el texto: no se compliquen la vida. Pero si se dan cuenta, Jesús no nos está quitando el yugo, lo está cambiando por otro. Porque sí, todos debemos de responder en obediencia a Dios. Tenemos que vivir esta vida y enfrentar las dificultades y conflictos de la vida, pero Jesús estará con nosotros ahí. Y mientras caminemos con Él en su palabra, Él estará con nosotros empujando la carga más pesada. Miren, ya para terminar, unos principios y terminamos. Esto nos habla que las complicaciones de la vida no se resuelven abandonando nuestras responsabilidades, pero tampoco se resuelven haciendo nosotros el papel de Dios y el de nosotros. Hay un trabajo que nos toca a nosotros y uno a Dios. Aprendemos de Él que es manso y humilde de corazón. Jesús en toda su vida lo único que hizo fue hacer la voluntad de Dios.
Y eso nos está diciendo: lleven mi yugo, aprendan de mí, soy manso y humilde, reciban el consejo, sean personas humildes, no se crean la gran cosa de este mundo, no compitan, no se comparen con los demás, sean sencillos. La palabra dice que somos siervos inútiles. Suena raro, pero la verdad es que somos siervos inútiles ante el Señor. Pero a veces nos comportamos como que somos hijo del rey, así como que somos la gran cosa, pero perdón que lo diga así, pero Él dice: sean como yo, humilde, sencillos, hasta donde nos alcance la cobija, como dice un amigo. Aquí hay 3 cosas que Jesús nos dice. El descanso, según Jesús, lo encontramos en Él. ¿En quién? En Jesús. El descanso es un fruto de la obediencia de Dios, o de la obediencia a Dios. Número 3, el descanso es un reflejo de un carácter manso y humilde. Nosotros decidimos si queremos vivir vidas complicadas o si queremos vivir como cristianos sabios y sencillos, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos vivir vidas sencillas y sabias como cristianos? 5 puntos, como dice el pastor Sergio, soy el de los 5 puntos. Bueno, Sergio dice que él es el de los 5 puntos, ¿verdad? Hoy voy a dar 5 puntos. Número 1, estos son nada más para recordar cosas que nos ayudan a vivir vidas sencillas como cristianos. Número 1, contentos con lo que tenemos, conformes con lo que Dios nos da. Eso, estar contento con lo que Dios nos da no significa que no tengamos aspiraciones, sino agradecidos con lo que ya tenemos. ¿Sí entienden eso? Cuando Filipenses dice: pídanle a Dios, traigan sus peticiones delante de Él, pero con actitud de gracia, con acción de gracia, con gratitud en el corazón. Punto número 2, agradecidos por todo. Agradecidos por todo. Siempre que estemos pasando momentos así de mucha turbación de espíritu, así que la cabeza no podemos ni pensar bien, comencemos a ver todo lo que Dios ha hecho en toda nuestra vida y meditemos en eso y seamos agradecidos. Agradecidos con Dios por todo. Punto 2. Punto 3, confiados y dependientes de Dios. Confiados y dependientes de Dios. Punto 4, enfocados en las necesidades de los demás. Eso simplifica nuestra vida, créame. Y punto final, punto 5, imitando a Jesús, que es manso y humilde de corazón. Seamos diligentes y responsables en las cosas que Dios nos ordena, pero dejemos en las manos de Dios las cosas que a Él le pertenecen. Hay cosas que Dios te dice: perdona, ¿verdad? Y tú, con humildad de corazón, con mansedumbre, vas y perdonas. Dios se va a encargar de sanar tu corazón, quizás de salvar al ofensor, de darte la gracia para que puedas hacer eso que vas a hacer. Y eso simplifica tu vida. Andas tranquilo en el Señor. No estoy siendo libre de sufrimiento, pero no agregarle complicaciones a la vida cristiana que ya tiene sus propios. Entonces vamos a ser obedientes, así como Jesús, y a ponernos su yugo, que es fácil y ligero. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor. El Señor está muy interesado en que caminemos en paz con Él. Y estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Y una forma de evangelizar de manera muy genuina es cuando el mundo se está, por así decirlo, volviendo loco, y la gente ve en ti esa tranquilidad en el Señor. Es una forma de evangelizar. Te van a preguntar: oye, yo te veo tranquila, te veo tranquilo. Y ahí es una oportunidad para hablar del Señor. Cuando la gente se está jalando los cabellos con problemas de la vida, y a lo mejor tienen más que tú, a lo mejor, pero no tienen descanso. Porque la paz del Señor no es para pobres ni ricos, es para aquel que confía en Él. Los dos. Pero aprendamos a vivir vidas sencillas. Esto no estoy hablando, el pastor Chuy, por ejemplo, dice simples pero no simplones, creo que dice él. O sea, hay que trabajar, hay que aspirar, hacer planes, todo eso, pero no compliquemos más nuestro caminar con el Señor.
Sirvamos a Dios con corazón sencillo y caminemos como Jesús caminó para que nos traiga descanso a nuestra alma. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Tu palabra nos trae alivio, así como esa palabra sencillez de corazón que significa alisar el camino. Asimismo, Señor, queremos quitar todo lo que está en el medio, que estorba, que trae tropiezo en mi caminar contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría en las decisiones que vamos a tomar para no agregarle carga a nuestra vida. Que tu yugo, el cual es fácil, es ligero, es el que debemos llevar, Señor, y encontrar descanso para nuestra alma en ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor. Si aquí hay alguien que está en un problema, en una deuda, en algo que se puso, en un yugo que se puso de manera innecesaria, yo te pido, Señor, que tú traigas sabiduría, fuerza y gracia para que esta persona pueda soportar y salir de ese yugo innecesario. Que viva su vida con tu yugo, que es fácil, es ligero, Señor. Pero que también nos dé sabiduría para no dejarnos arrastrar de este mundo que siempre nos quiere poner su yugo. Siempre quiere meternos en cosas que nos distraen, nos sacan del propósito y luego lo lamentamos, Señor. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Eres mi pastor, nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. En verdes pastos.
pastor. Nada me falta, oh Dios, me haces descansar en verdes pastos. Gracias, Señor, por tu descanso y tu paz. En el nombre de tu Hijo Jesús.